Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Las encuestas desde hace mucho tiempo en México, quizá la primera fue la que hizo Jorge Alcocer en los 80s cuando se refirió a la preferencia de los electores de la ciudad del entonces Distrito Federal con respecto a quién iba a ser pues electo senador. Todavía estábamos ahí en esa época lejos de tener un candidato a jefe de gobierno, pero Jorge Alcocer hizo una encuesta donde entonces ganaba el PRD y Porfirio Muñoz Ledo me parece que ganaba para el Senado en ese entonces en esa encuesta. Desde entonces las encuestas en México se han utilizado como un instrumento de publicidad política. Ha habido también muchos rumores, dichos, donde el que paga la encuesta es el que gana. Ha habido encuestas, muchas encuestas donde se han engordado más los números, tanto del que se pretende ganar como del que el que presuntamente va a perder. Y últimamente yo creo que un tema muy importante con respecto a las encuestas es que se convirtió en un método de selección del partido en el gobierno para seleccionar a su candidata o candidato a la presidencia de la República, lo cual en esos términos ciertamente es novedoso. Ha habido procesos internos de los partidos en México, el del PRI en 1999, que se pretendió que fueran unas primarias cuyo resultado pues fue, yo creo, terrible en términos de lo que sería el proceso en el 2000, debido a la división interna que provocó en el Revolucionario Institucional aquella vez. Recuerdo que José Luis Rodríguez Zapatero por esas épocas vino a México y dijo en una reunión en el PRI, cuando él era presidente del gobierno español, que evitáramos los procesos internos de ese tipo, porque se generan divisiones luego insalvables, y vimos que una de cada dos personas que votó por Madrazo en el 99 en el interno, votó por Fox en el 2000. Sin embargo, ahora con este método de la encuesta, Morena, el partido gobernante y el presidente de la República mismo, seguramente pretenden que este método sea blindado para evitar las rupturas, o retrasarlas, o retardarlas, minimizarlas, o restarles poder a los que pretendan romper. Además que hay una serie de arreglos para los que queden en primero, segundo, tercero lugar y cuarto, me parece. Y en estas encuestas también vimos una vez más que fallaron, muchas de ellas en el pasado comicio del Estado de México, donde en algunas decían que se iba a ganar por 2 dígitos, por quien ahora es la candidata electa, Delfina Gómez. Otros decían que era un empate técnico, Alejandra del Moral había alcanzado ya a Delfina, y vimos que quienes más se acercaron fue la encuesta del Reforma y fue también, me parece, la de México Elige. Creo que otras también se aproximaron bastante. Bueno, hoy vamos a platicar de esto con Hanna de la Madrid, consultora política, que ha estado en muchas elecciones, y con José Buendía Hegevich, que es editorialista del Excelsior, y además ha sido, pues mucho tiempo ha tenido un programa de televisión que es Conversando con Buendía, y quien se dedica mucho también al análisis de encuestas y a los temas de transparencia. Hanna, si quieres empezar, por favor, coméntanos cuál es tu visión de las encuestas, los comicios, lo que está pasando, etcétera. Fíjate que lo que me llama mucho la atención sobre esta especie de internas es que sí están buscando la representatividad de la ideología del partido. O sea, es decir, la encuesta como tal no solo mide la popularidad o no solo mide que tanto conocimiento tenga la gente. Disculpen mis sentados si el Fashion Police se incomoda. Estoy en un statement permanente de que las mujeres nos debemos sentar como más nos sintamos cómodas. El tema es la cantidad y calidad de los aspectos que se están evaluando. Por ejemplo, se va a evaluar qué tan cercano o cercana es el candidato al tema de las mujeres, qué tan cercano es al tema de la honestidad, qué tan cercano es al tema de la corrupción, qué tan buen candidato conforme a los valores de la Cuarta Transformación se considera. O sea, creo yo que no es un tema nada más de una encuesta inflada o no inflada, porque el tema es quien gana los puntos, o quien gana el reactivo gana los puntos de la encuesta. Entonces es una especie de primaria, pero basada en temas o en tópicos muy, muy específicos. A mí en lo personal se me hace que es interesante para hacer a un partido competitivo, pero aquí creo yo que lo que se tiene que empezar también a preguntar es no solo si se quiere llegar
a una candidatura, porque muchas veces los partidos se aferran a candidaturas, pero no a candidaturas que puedan hacer unidad. Ahí lo interesante también es el tiempo. Es decir, para el 6 de septiembre se va a tener ya candidato presidencial, candidata presidencial, y eso te permite 6 meses de operación cicatriz, que es toda la diferencia de que no tengas tiempo de sumar a los segundos, terceros, cuartos lugares. Porque yo creo que en una encuesta de esta calidad no hay perdedores per se, sino hay agendas que se pueden o no posicionar a tiempo para entrar en un programa presidencial. Pepe, ¿cómo ves tú el tema de las encuestas? Aquí con este micrófono. Bueno, pues Hanna, ¿cómo estás? Antes que nada, Mario, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yo creo que las encuestas son todo lo que ustedes dijeron y a lo mejor habría que agregar, y seguramente va a ser también el método de selección del candidato de la oposición, y sirve también para legitimar dedazos o decisiones previamente tomadas, aunque el presidente dice que ya no hay dedazos. Sin embargo, pues el objetivo de una encuesta como esta, en la que sea el pueblo el que se manifieste, revestir, ¿no?, de legitimidad el que resulte el elegido por Morena. Es una encuesta importante la de Morena. ¿Por qué? Porque estamos ya no solamente frente a la elección del candidato de Morena, sino seguramente del que se vaya a convertir, según los sondeos, en el próximo presidente del país. O la que se vaya a preconvertir. Él o la que se vaya a presentar, aunque más bien parece que es la, ¿no? Por lo menos todas las encuestas lo que nos indican es que viene en femenino. El tema es interesantísimo porque es realmente la primera mujer con posibilidad real de ser presidenta. Entonces eso va a ser un statement y vale 2 puntos en la encuesta, es la agenda femenina. Entonces totalmente, y además en posibilidad real, y además encabeza casi todas las encuestas y es reconocida por su cercanía, digamos, al corazón del gran elector, el presidente López Obrador, que está conduciendo su propia sucesión, como pudimos ver desde el día siguiente de los comicios de Coahuila y el Estado de México, en el que se reúne con 22 gobernadores y todos los aspirantes para que el acuerdo al que habrían de llegar, propuesto por él esa noche, tuviera testigos, digamos, de calidad. Yo creo que ese es un punto central de lo que está pasando ahí en Morena y de ese acuerdo. Lo que pretende, después de la experiencia que hubo en Coahuila con la inconformidad de uno de los candidatos que llevó a que no pudieran ir en coalición y finalmente tener un mal resultado, una derrota electoral, disculpen, es lograr que todos acepten el resultado. Ese es el gran reto. Bueno, firmaron y se comprometieron a que eso van a hacer, ¿no? Sin duda. Ahí está estampado en firma de todos, y será un documento que esgrimirán en su momento para cualquiera que quisiera no hacerlo. ¿Quemas las balas? Sin embargo, no podemos olvidar que aún con esa clase de pactos, y ahí lo vimos en Coahuila, donde también el candidato se había obligado a respetar el resultado y le pareció que la encuesta no era... ¿Te refieres a Ricardo? A Ricardo Mejía, el aspirante de Morena, que no era confiable y sumió al partido en una crisis interna en el Estado que le costó, pues eso, repito, una derrota importante. Las encuestas, en efecto, son muchas cosas, son mecanismos de medición. Tú decías, Hanna, y ahí comparto, muchos están tratando, sobre todo la posibilidad de medir quiénes son los más populares, porque eso te asegura, ¿no?, una mejor votación que ir con alguien que juzgues que puede ser un mejor o peor candidato, pero desde una particular perspectiva. Sin embargo, no estamos ahí, diferiría, frente a unas primarias, porque es difícil pensar en medir toda esa clase de atributos, conocimiento de la persona. Bueno, primarias en el sentido gringo, ¿no?, de que hay elección interna y todo eso, pero primarias en un sentido ex ante quién va a ser el candidato. Yo creo que sí es posible analogizar, ¿o no, Pepe? Sí, pero yo creo que les falta un elemento importante, porque incluso en las primarias norteamericanas hay debates, hay intercambio de puntos de vista,
Porque es el mecanismo que seleccionaron ellos para hacerlo, es su interna. Pero más allá de ellos, lo que pienso es que, a ver, si el propósito es que te conozcan, que sepan quién eres, que conozcan tus cualidades, que conozcan tus ideas, tu proyecto, incluso dentro de la propia continuidad de la 4T, pues tendría que haber debates, porque es un medio imprescindible para que en un sistema presidencial sobre todo es saber, así, ¿no? Pero fíjate, Yo diferiría porque la oposición, a mi juicio, la oposición no se ha portado con la calidad política y democrática suficiente como para contrastar ideas. Si estuviéramos en el deber ser y la oposición estuviera contrastando ideas, haciendo una contrapropuesta de ideas en un debate realmente civilizado, pero la oposición está centrada en ver cómo se sienta la gente. Entonces es como hacerles un show para ver cómo minan su proyecto político, cómo minan su proyecto de gobierno. A mi juicio, en una decisión meramente de poder y una decisión política, qué bueno que no hay debates. ¿Por qué? Porque no tienes una oposición de altura que lo que esté haciendo es debatirte cómo vas a hacer el sistema único universal. O sea, no van a ir por ahí. Van a ver cómo estás vestido, cómo estás parado, si dijiste, no dijiste la S después de alguna palabra. Y se va a centrar en la banalidad del debate, entonces le bajas el nivel a la política completa. Bueno, desde luego es esperable que vayan a hacer todo lo que tú dices, incluso que vayan a ver dónde están las diferencias para explotarlas respecto al proyecto o las posiciones del presidente López Obrador. Eso me queda clarísimo. Pero hay una situación al final paradójica, porque uno puede entender las lógicas del poder, ¿no? Y la necesidad que tiene el presidente no solo de controlar su sucesión, sino de que no haya rupturas, que todo el mundo acate los resultados y salgan, digamos, con unidad, incluso con acuerdos de compensación para poder participar en el siguiente sexenio. Pero si el punto es recoger la opinión de la gente, pues la gente no va a contar con toda la información que podría obtener para poder definir cuál le parece que tienen las mayores cualidades a la hora de participar en una encuesta. Pero un debate, Pepe, no siempre define eso. Vargas Llosa hizo pedazos en el debate a Fujimori y fue Fujimori el presidente y no Vargas Llosa. No, bueno, siempre los ganadores del debate. El que gana un debate no gana la carrera. Por lo tanto, no tiene demasiados elementos. Pero no se está debatiendo la cuarta transformación del proyecto de gobierno, sino se está buscando quién. Ni la idea progresista que traen, ¿no? No, pero se está debatiendo de quién es el mejor para abanderar la continuidad de la cuarta transformación. Pero para abanderarla como tal. Pero ¿y cómo sé quién es el mejor? Conozco sus trayectorios, conozco sus posicionamientos. Bueno, el posicionamiento que va a haber. A mí me parece insuficiente que no haya debate. Es que yo entiendo la lógica del poder que pone sobre la mesa Hanna, ¿no? O sea, cualquier... Yo creo que fue una decisión acertada y atinada para la política mexicana. Yo creo, ¿no? A ver, para amarrar. Para amarrarla. Para amarrarla y que para no todo esté impecablemente cuidado para lograr tu objetivo, que es un candidato el 6 de septiembre, legitimado por una encuesta, aunque la información para participar en ella haya sido limitada. Va a haber, el tipo de gobierno como tal que han tenido la mayoría de los que van a estar en la encuesta es muy pública. Se ha tenido tiempo suficiente para dar a conocer esa información. Va a haber tiempo para ir a los estados. A lo mejor el formato de meeting no es el deseable, pero un discurso bien armado, bien dicho, con una propuesta como flecha, sirve para hablarle al elector al que le estás queriendo llegar. No necesitas despedazarte en un debate para darle gusto a una oposición que no se le da gusto con nada. Oye, y además, un poco ir reforzando lo que dice Ana, Pepe, también lo que dice Hanna ahí, en la medida que un partido político, viéndolo como partido político a Morena, en la medida que ellos definen, me refiero a los miembros de su consejo, su organización interna, en la medida que ellos definen cuál es su método de selección, en esa medida es democrática. No olvidemos que este es un proceso interno de un partido, abierto a una encuesta, evidentemente, pero no deja de ser un proceso interno de un partido en el gobierno, pero es democrático en ese sentido, ya que ellos definen y deciden. Y en este caso, me parece que la mayor parte de las propuestas de Marcelo Ebrard, aunque todos aportaron, Monreal, también Adán Augusto y Claudia, pero me parece que muchas de las propuestas que trae desde hace mucho tiempo Marcelo se asimilaron. El hecho de que renunciaran a los cargos, el hecho de que fuera previamente, el llamado piso parejo, ¿cómo ves? Que todos pusieron una encuestadora.
Que todos no, mencionen una encuestadora. En para hacerlas efecto, espejo. se recogieron las posturas, no, algunas de las posturas de cada uno de los aspirantes. Está lo de Monreal pidiendo que los gobernadores no hicieran cargada, dicen lo de Claudia diciendo queremos una encuesta mucho más amplia, donde se mida no solamente con una pregunta, sino las cualidades, mayor número de cualidades de cada uno de los candidatos. Sin embargo, no podemos olvidar, ni podemos dejar de hacer caso a que en el caso del proceso de Morena se trata de, aunque así lo dicen sus estatutos, o sea, no es un asunto ilegal, no es un asunto que sea parte de sus normas internas, pero estamos viendo que quien está dirigiendo este proceso no fue, digamos, por un asunto votado ni acordado, sino es el presidente de la República, como el máximo líder de Morena, el que conduce el proceso y pone su hegemonía para tratar de trazar una ruta que lo lleve a donde él quiere, y la dirigencia de Morena, a la selección de un candidato de unidad que respete el resultado. O sea, es un líder moral de un partido ejerciendo su liderazgo moral. Es un líder, claro, pero es un proceso, digamos, cupular, en el que el liderazgo es el que define las reglas, y eso me cuesta más trabajo decir si es un proceso democrático interno. Pero hay una novedad en que sea una encuesta, creo que no. Hay una novedad en que sean encuestas las que se vayan a tomar en cuenta para elegir un candidato. ¿Es novedad en eso, sí o no, Pepe y Hanna? No, las encuestas las practica López Obrador desde hace 30 años, empezó en el PRD. Desde la dirigencia del PRD. Pero me refiero desde la hegemonía presidencial, si lo quieres. No, bueno, si lo comparas con el consejo político del extinto PRI en las elecciones como en Chihuahua, de que se perdió en el consejo político estatal, se hizo asamblea, se perdió en la asamblea, pues se hizo consulta a la base. ¿Para qué? Pues para buscar que ganara el candidato que querían que ganara. O sea, al final de cuentas, creo yo que es muchísimo más legítimo decir, oigan, tengo un programa de gobierno basado en una idea de socialdemocracia progresista que no quiero que se toque, y ejerzo mi liderazgo moral que me ha costado 30 años de mi vida y lo está apostando. Porque aquí hay un tema muy claro. En política nos hemos acostumbrado a este sistema medio politiquero raro donde nadie pone en prenda su prestigio. Entonces todo el mundo hace como que juega y no pone la cabeza en la mesa. Aquí el presidente está poniendo la cabeza en la mesa. O sea, sí está diciendo, va mi resto. Y lo está haciendo públicamente. Creo yo que eso es ejercer liderazgo político como no habíamos visto en muchos años. Ahí coincido, Hanna, pero lo que es más difícil es, además, decir que en este proceso prácticas como el dedazo no existen. ¿O tú crees que sí? Pues es que el dedazo que a mí me tocó ver y vivir y presenciar era de otro tipo, porque era hágase todo el sistema para tener a aquellos amarrados, y el dedazo iba para acá. Bueno, luego cambiar el dedazo de un día a otro. Nos vamos a un corte y regresamos y platicamos más con Hanna y con Pepe de las encuestas. No se vayan, volvemos en un momento. WowMX.tv. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas Y el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica. Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón. Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales. WowMX.tv. Pues aquí está la caricatura de Fernando Morales y un poco más hablando de las encuestas. Bueno, nunca falló, ¿no? Y el encuestador, pues hay algunas encuestadoras que pues
en un sentido ético dejan mucho que desear cuando sus resultados son demasiado dispares con la realidad. Y no sé tú qué opinas en torno a la caricatura, Pepe y Hanna, ¿qué opinan? ¿Será cierto así que pues, algunas encuestadoras son Coincido. uñas señoras me lo dijeron? No, nada más, a ver, si antes ya generaban dudas y lo vienen haciendo por largo tiempo, y ahora francamente la desconfianza hacia ellas crece porque sobrevaloran, subvaloran, y siempre con la posibilidad de que sea el mejor postor el que logre Es que si hay un tema introducir esa de dirección. posicionamiento vía las encuestas. O sea, sí existe el de, a ver, Hanna de la Madrid está muy arriba en las encuestas y sí la gente voltea. ¿En Coyoacán o dónde? En Coyoacán. Eso dicen. Eso dicen. El tema es cómo le hace el aparato para acompañar a esas encuestas. O sea, es decir, no existes en el mapa, de repente estás en primer lugar en una encuesta y de repente ya tienes entrevistas, ya tienes mapeo, y saliste de la nada, pues está raro. Pero sí, a ver, y yo me voy a remontar, la verdad es que yo sí la tengo que defender como tal por sentirme en el tema de género. A mí sí me gusta que haya por primera vez una mujer capaz de ser presidenta. A mí también, ¿eh? O sea, me emociona el tema. Y a mí. Y creo que ha jugado con las reglas que hay, ha jugado perfecto. O sea, porque no es así como de, ay, no me sabía las reglas y la señora inventó las reglas. No, las reglas eran públicas, eran evidentes, estaban en la mesa y la señora las Ni se jugó aferró, bien. yo dije que me iba en octubre, noviembre y no me voy ahora. No. Yo creo que ha jugado muy bien, es mi percepción. Pero bueno, bajo esa lógica ha hecho una gestión en donde los demás han hecho gestión. Ha hecho un tema de partido donde los demás pudieron haber hecho tema de partido. Aquí el tema es muy claro en el sentido de qué representa la cuarta transformación para cada uno, ¿no? Y a mí lo que sí me preocupa, y quiero poner el tema muy claro, porque es parte del tema de las encuestas, es, ¿usted cómo cree que va a ir el país? O sea, hace 6 años había encuestas diciendo, ¿usted qué le tira? ¿Que va a estar el dólar a 30 o a 50? O sea, me explico, o sea, sí hay una forma de calentar el escenario político desde un posicionamiento de encuestas, y ahí es donde la ética debiera de ser el autorregulador del mercado, y no lo está haciendo. Pero yo quiero preguntarles también, porque el presidente de esta manera se está adelantando a la oposición. Al hacer este mecanismo es el que ha tenido el foco de atención. Ahora no sabemos la oposición cómo va a elegir a su candidato, si una interna, el método Durango, dicen unos, ¿no? Como analogizando lo que hicieron en Durango, o si van a sacar también una encuesta, o cómo le van a hacer, pero la realidad es que la encuesta como, es lo que yo me refería al principio, la encuesta como novedad. Pepe, ¿cómo lo ves? Hanna, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que la oposición en ese tema en particular sí es lo primero que debería de hacerse es presentar una especie de plataforma. O sea, porque vas a prohibir el aborto, pero vas a penalizar la minifalda, pero vas a empujar el matrimonio igualitario. O sea, por cierto, que en el Estado de México las dos candidatas mujeres casi no tocaron el tema del aborto. Porque te voy a decir algo, cuando primero te vas por la causa, cuando primero te vas por el programa, cuando primero te vas por el plan, después puedes encontrar quien se ajuste al plan. O sea, es decir, la oposición, una de las broncas que tiene por la cual se está desdibujadísima es porque no hay un plan en común. Cada uno jala agua para su rancho. Y normalmente las agendas se contraponen. Entonces hace que el electorado que pudiera estar a lo mejor diciendo, me gustan como alternativa, voltee y diga, están locos. O sea, de veras parece esquizofrenia. Esa es una. Y la otra, yo creo que una encuesta per se no podría nada más basarse en esto. ¿Qué veo yo como experta en el tema de consultoría per se? Pues que están haciéndole caso a 3, 4 consultores que no están puestos de acuerdo. Y normalmente ahí el que gana es el consultor. O sea, el consultor les está cobrando a los 3 partidos y no está llegando a ningún resultado. Porque también esa es otra. Normalmente ya era para que preguntaran quién es el consultor del PRI, del PAN, del PRD y que lo corran. O sea, si en 8 años has logrado ganar 23 estados como partido nuevo, algo estás haciendo bien que tu oposición no está haciendo bien. Y lo más triste es que pierde la política en México, pierde el gobierno mexicano, pierde el electorado, pierde la sociedad civil. ¿Por qué? Porque lo mejor que le puede pasar a un gobierno es tener una oposición sólida, firme, informada, con debate, con análisis, con propuesta, que no esté nomás viendo si el zapato de la señora se le ve o no en la silla. O sea, el nivel del debate es paupérrimo. Bueno, pero siempre ha sido en
esta democracia de medios, emulando a Sartori en Homo Videns, ¿no? Es decir, esta democracia en medios es un espectáculo, un show, los debates lo son, Pepe. Cuando le decía a Hillary a Trump, me estás acosando por cómo se me acerca durante el debate, pues es más como de cotilleo, chismorreo, gossip, espectáculo, y las encuestas están metiéndose en eso, están calificando eso, o están demostrándonos esas preferencias por ese reality show contemporáneo. Bueno, la verdad es que lo podías extender más, ¿no? O sea, no solo las encuestas, la política se está manejando mucho como una forma de espectáculo para posicionar, para darte popularidad, como parte, digamos, de una sociedad del espectáculo, en el que la encuesta pues, es uno de los instrumentos para saber quién está trabajando o funcionando mejor dentro del show. Y lo que dicen los encuestadores, ¿quieres subir en la encuesta? Utiliza el aire, no el territorio, ¿no? Es decir, en medios y eso, así nos vamos a explicar un poco lo de Lili Telles. Pero te voy a decir algo, la tierra se nota. O sea, si no has caminado territorio, se te nota. Si pero no Lili Telles no tiene mucha tierra. Y se le nota. No se le nota. Pero en las encuestas, como ven, es lo que estamos diciendo. Bueno, yo creo que ahí el que introdujo un cambio importante en esa idea del aire y la tierra fue el propio presidente López Obrador, que hizo una campaña larguísima se le hizo Fox, ¿no? de años. Se le hizo Fox, ¿no? Visitando los 2.500 municipios del país y caminando a ras de tierra, como está enviando ahora a los aspirantes de su partido a que vayan a tomar contacto con la realidad. Y en la oposición apenas están pensando que tienen que ir a conocer el país. Lo cual no solo no me parece mal, me parece muy bien, porque parte de los problemas de los gobiernos de la alternancia, del PRI y del PAN, pues es que se desligaron del conocimiento de los representados o los que ellos pretendían representar. Ahora, en el caso de la oposición, difícilmente por los tiempos y por el muégano en el que están metidos ahí, sin tener todavía ni siquiera candidatos claros, creo que pueda haber otro método que no sea la encuesta, es decir, ellos van a recurrir exactamente a la misma. Y no solo porque le haya funcionado a López Obrador, sobre todo para evitar rupturas y mantener la unidad dentro de su partido, sino porque, en efecto, y ahí coincido contigo, porque la encuesta sí le da a la dirigencia de un partido, casi como instrumento de marketing, indicadores claros sobre cuál puede ser el que mayores réditos políticos le ofrezca, ¿no? El que menos dinero necesita o menos inversión, aunque ese no creo que sea el problema, pero quién puede tener una tasa de retorno mayor, dado que tiene mayor popularidad. Y ahí pienso, por ejemplo, en el caso de Lili Telles. En efecto, no es una mujer de tierra, sin embargo, se ha se ha sabido subir, ¿no? Con un discurso populista de derecha a los... Como Sarah Palin, ¿te acuerdas? Como Sarah Palin. Es una ola, pero aparte nadie le ha indicado que es una ola que estratégicamente tiene un techo de cristal, que no vas a subir, es el 12%, o sea, el populismo de derecha no hay en este país más del 12%. Pero es un 12 que no conocía, pero que nunca había acariciado. Pero con Fox sí supo aumentar con lo del voto útil, o fue por el voto útil y no el populismo de derecha. Ahorita hablando lo dice Hanna. Bueno, a mí me parece que el voto útil ahí funcionó plenamente. Una agenda muy clara, sacar a Pérez de los Pinos. Exactamente, ese era el objetivo. No tanto el populismo de derecha, que así inició Fox. No, yo creo que el populismo de derecha hoy, y lo tiene muy clara la propia Lili Telles, no le alcanza solamente el antiobradorismo, que necesita tener alianzas mucho más amplias que vayan, digamos, hacia el centro, y por eso está con el PRI, buscando, ¿no? La verdad es que sí, no es el mejor de los mercados, pero ahí está, por eso tratar de correrse hacia el centro con el PAN. Bueno, con una parte del PRI, porque otra parte del PRI está corriendo al centro izquierda con Morena o con Claudia o incluso con Marcelo, ¿no? Bueno, pero no abiertamente, ¿no? Por lo pronto la dirigencia del PRI ahí dice pues que sigue firme, ¿no? En el Va por México, aunque yo creo que ahí todavía hay muchas cosas de ver, porque los primeros que están pidiendo, igual que a cada candidato en los sondeos, réditos, conocer los réditos. Hoy me imagino que después de Coahuila y el Estado de México, el Va por México, lo primero es sentar a los de dirigencia y decir, a ver, ¿cuánto ofreciste
¿y cuánto trajiste? Y el Bueno, PRI, el PAN es el más creo que- interesado en eso, ¿no? Y al PRI no creo que le vaya, sus, No le vaya a gustar. sus saldos no creo que hayan sido muy buenos de estas dos elecciones, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las encuestas un poco más. El hecho de que propongan los candidatos a sus encuestadoras preferidas y que se haga una encuesta espejo con referente a la que va a ser centralmente el Consejo de Morena. Pepe y Hanna, esas encuestas espejo, ¿qué podemos esperar que vayan a dar resultados parecidos las que propongan los precandidatos, los aspirantes de Morena? Es decir, la que proponga Marcelo Claudia, habrá coincidencias, a lo mejor no creo que propongan la reforma, ¿verdad? Porque ya se vetó como un medio para acudir a publicitarse, pero puede ser que cualquier empresa sea propuesta por alguno de ellos, o dos de ellos, o más de uno de ellos para el espejo, y con eso obtener un resultado más. Bueno, el proceso está muy claro, van a ser cinco encuestas. Las primeras cuatro, ¿no? 4 o 5 serían elegidas por cada candidato ofrece o propone 2 casas encuestadoras y luego se hace y seguramente habrá coincidencias entre las propuestas, una tómbola, ¿no? para sacar 5, pero luego viene la final y definitiva, que es la que no hace ninguna de las encuestadoras externas, sino la propia encuestadora interna de Morena. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con esto? Pues es responder a una de las exigencias, sobre todo de Marcelo Ebrard, Que no haya mano negra. y sobre todo dar garantías a los aspirantes de que, como tú dices, no vaya a haber mano negra en Yo creo que lo interesante también es la la metodología, medición. porque la metodología se va a compartir a las 5 casas encuestadoras. Entonces, si tienes a 5 casas encuestadoras y a una encuesta interna, a una encuestadora interna que va a utilizar a lo mejor toda la estructura de movilización del partido para ir a sacar, no sé, 50,000 casos, por decir algo, en vivienda, y tienes la misma metodología, pues la lógica de aplicar el método científico te tiene que quedar en el margen de error. O sea, no debe de haber más de un más menos 2.5. Si difiere de más menos 2.5, ahí la comisión de encuestas tendrá broncas, ¿no? Pues esa es justo la garantía que están tratando de ofrecer a los candidatos. Habida cuenta de que además la metodología, las preguntas, la van a elaborar no esas casas externas Sino encuestadoras, cada uno de los representantes de los la candidatos. comisión de encuestas de Morena. Pero la comisión de encuestas recoge las propuestas, ¿no? Seguramente, pero quien presenta la propuesta a las casas encuestadoras es el partido. Les va a decir, este es el cuestionario que estoy aplicando, aplícalo tú Así igual. es. Entonces, creo yo que sí hay elementos para decir que se está hablando de democracia interna. O sea, hay elementos de certeza, hay reglas parejas, públicas, están de conocimiento de todos los que tengan cierto nivel de conocimiento pueden aspirar, no se está dejando a nadie afuera. En dado caso de que no haya un claro ganador, va a haber una segunda encuesta donde solo se van a medir los 3 más altos. Entonces, o sea, creo yo que sí hay los elementos suficientes para no compararlo con la pasarela de los 80s, ¿no? o con Pero los que su tiempo fue tapados y novedosa todo la de eso. los 80s, ¿eh? La pasarela. Por la presión de la corriente crítica de Porfirio y de Cuauhtémoc. de democratizar Por esa presión al PRI. fue en sus épocas muy democrática. No se utilizaba. Es que Hay que verlo en su contexto. No, bueno, también. López Portillo fue candidato único. O sea, Bueno, el PAN no se animó a lanzar candidato, ¿no? Así de democrático el proceso interno. Pero yo sí creo que ya cuando lo vemos así, sí hay una posibilidad real de garantizar que cada uno de los partidos tenga un proceso interno. Porque yo sí creo que ante la crisis de partidos, que es lo que a mí me preocuparía, una crisis de partidos te tira el cimiento democrático, pues tiene que haber garantía a la militancia de que su voz será representada, escuchada, y el proyecto en el cual militan será representado. Porque imagínate, tú te formas en un movimiento, en una cuarta transformación, y resulta que la persona que está ahí no conoce el plan. No conoce el plan, no le interesa, no es socialdemócrata, no es de izquierda, no entiende el neoliberalismo, pues está bien gacho. Les ha pasado a algunos partidos ya ahora extintos.
A Pepe, ver, y hagan una conclusión de 1 minuto porque ya nos vamos a ir. vamos a llegar después de 71 días de campaña o de pre-campaña a la encuesta. 71 días en los que pueden pasar muchas cosas, entre ellos pues que no se cumplan incluso las propias reglas de Morena. El árbitro, ¿quién es el árbitro y cuáles son las sanciones? El árbitro pues, es el presidente. ¿Y cuáles son las sanciones? Pues las que él ponga. No veo más que eso. Y en teoría los tribunales eso, tendrían un papel también si hay alguna queja, y no se resuelve internamente en Morena, porque así es el proceso, así es el proceso jurídico del contencioso electoral. A ver, sí, pero complicado porque incluso parte de las impugnaciones que hay al este proceso desde la oposición es que está violando los tiempos de campaña. Entonces, aquí los impactos, serían, claro. Imagínate, la denuncia de violación sobre violaciones que se cometen en actos que violentan. Yo creo que ese va a ser uno de lío. los temas clave terminando todo este proceso, que es todos los candados que se le han puesto en estos 13 años a la ley electoral, parchada sobre parchada, tomada sobre tomada, subida sobre subida, pues más bien pareciera que el sistema que se tenía en el 2001 no era tan malo, ¿no? Porque al final de cuentas, o sea, estamos hablando de que las reglas se hacen conforme se van evolucionando los procesos y se van solicitando en las cámaras. Oye, las Hanna, y todo se va a ir en modificaciones. cascada para el resto de las candidaturas, a gubernaturas, Ajá. Yo como- alcaldes. yo como me lo estoy El precio de imaginando. la desconfianza. Yo La como me lo- desconfianza y la claro, trampa. ¿y quién ¿no? regula el Te regulador lleva a del la regulado? Sobreregular. Claro. Entonces, creo yo que este tema va a ser interesantísimo para ver si sigue también el mecanismo en cascada. O sea, 6 de septiembre, yo creo en que al presidente le encantan los símbolos, entonces yo creo que 6 de septiembre, para el 16 de septiembre tener Candidato. a la candidata en el balcón. La verdad es que yo sí creo que va a ser candidata, la verdad. Y luego después yo le calculo que para el 20 de noviembre Mayo estará también llegando. piensa que va a ser candidata. Y presidenta, no A pienso ver. que va a ser candidata. Pienso que México va a tener su primera presidenta, pero todavía falta camino por recorrer. No, y si siguen el tono correcto, con la forma correcta y soñando el México, que mucha gente estamos soñando en muchos lados, yo creo que sí va a llegar. Con una agenda de género importante como nunca en la historia. Y de tan transformación necesaria, ¿no? real de la política pública. Es la única que yo he visto hablar de innovación, de tecnología, del uso de los instrumentos para la organización hasta del tráfico. O sea, la verdad es que hay mucho que se le puede tomar. Pero bueno. No, y una política que ha sido leal y Yo que creo viene que de la con lucha. Hanna y con Pepe vamos a y la hacer un oposición volumen también. 2 de estos O 3 o fascinantes 4. temas. Porque para el 20 de noviembre, Porque ya Mario, no tenemos que ir. creo Ya, que se vamos a acabó el estar ahí tiempo. con candidatos a gobernadores, a Vamos a senadores, ver. a principales Es alcaldías, posible. etcétera. Pero como decía mi maestro don Jesús Reyes Heroles, más para que sea menos. Nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buena suerte.